Hola jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las fracciones y la ubicación en las rectas numéricas. Anteriormente habíamos hablado sobre las fracciones. Vamos a volver a retomar algunas características, algunos conceptos de ellas, y luego empezamos y nos centramos en las fracciones dentro de la recta numérica. ¿Listos? Entonces recordemos que una fracción como tal es un número que se obtiene de dividir un número entero, un entero, en partes iguales. Como por ejemplo decíamos que una cuarta parte de una torta, pues esta se iba a dividir en 4 partes. Entonces consideramos que cada una de ellas tienen las partes iguales. Entonces se generaría una cuarta parte o un cuarto como tal. ¿Listo? Recordemos que dentro de las fracciones matemáticas, por los números que están escritos uno sobre encima del otro, pues se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. La fracción está formada por dos términos. Recordemos que tenemos el numerador y el denominador. El numerador es el número que está sobre la raya y el denominador es el que está debajo de la raya fraccionaria como tal. El numerador como tal, pues recordemos que es el número que o es el número de las partes que se considera de la unidad total, ¿sí? Y el denominador, pues es el número de las partes iguales en las que se ha dividido en la unidad total, ¿sí? Entonces, si por ejemplo decimos que es 6 tercios, dentro de esos 6 tercios como tal, entonces van a ver pintadas ciertas características. Igual, si decimos 3 quintos, entonces van a ver pintadas 3 partes, y 5 partes fueron en las que se dividió el número entero como tal. Entonces recordemos algunas lecturas de las fracciones, cómo nosotros leemos o debemos identificar las fracciones adecuadamente. Recordemos que todas las fracciones reciben el nombre específico y se dan a leer de acuerdo al numerador y el denominador que tengan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si representamos 2 décimos, eh, el número 2 como tal, pues es el medio. Si es 3, pues va a ser tercios. Si es 4, recordemos que van a ser cuartos, quintos, si es el número 5, sextos, si es el número 6, 7, si es el séptimos, octavos, si es el número 8, novenos, si es el número 9, décimos, si es el número 10. Sin embargo, cuando es mayor de 10, ¿sí?, se le agrega al número eh, a la terminación avos. Eso quiere decir que si por ejemplo decimos 3 quinceavos, ¿sí?, o 3 o 2 veinticincoavos, simplemente representamos con la terminación avos. Dentro de los ejemplos de las lecturas de fracciones, entonces recordemos que también podemos contar con su forma de escritura y lectura como tal. Entonces un medio, entonces 3 quintos, 4 cuartos, 4 novenos, 5 doceavos, 2 décimos, ¿sí? En ese caso, en el caso particular de las fracciones con denominador 10, 100 o 1000, ¿sí?, entonces siempre como tal se le denominamos cuando tienen más o 3 ceros como tal, se lee 3 milésimos. ¿Qué quiere decir? Que puedo representar la fracción 3, que es el numerador, y el denominador sería 1000. Y si la lectura como tal serían 3 milésimos como tal. Si por ejemplo tiene 2 ceros como tal, ¿sí?, entonces podemos decir 2 sobre 100. Entonces podemos decir, o se lee 2 centésimos como tal, ¿sí?
y con 10 sí se va a leer normal. Entonces si por ejemplo 5 décimos, entonces 5 décimos de forma normal sin ningún inconveniente como tal. ¿Listos? Dentro de las fracciones, entonces en las rectas numéricas, para ubicar las fracciones en la recta numérica, siempre se va a dividir la unidad o el entero en los segmentos iguales, ¿sí? Como se indica o como lo indica el denominador, y se ubica en las fracciones, ¿sí? Según el numerador lo indique, ¿sí? Como por ejemplo si tenemos que ubicar la fracción número 12, ¿sí? Entonces se va a ubicar en la recta como se ha dividido entonces en dos segmentos iguales como lo indica el denominador. Entonces dentro de la fracción se ubica en el segmento 1 como lo indica el numerador, ¿sí? Y vamos a ubicar un medio como tal. ¿Listos? Para realizar por ejemplo las fracciones, para ubicar la fracción 15, ¿sí? Entonces en la recta pues se ha dividido en 5 segmentos iguales como lo indica el denominador, un quinto, y la fracción como tal se va a ubicar en el segmento 1 como se ubica en el denominador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos ubicar las fracciones que no son unitarias como tal? Para ubicar esas fracciones que no son unitarias en la recta numérica, pues se realiza con el mismo procedimiento anterior, es decir, que se va a dividir el número entero en las partes iguales según lo que indique el denominador, y luego de la fracción pues se va a ubicar la fracción en el segmento como tal que está señalando el numerador, ¿sí? Entonces si por ejemplo vamos a ubicar en la recta numérica la fracción 4 tercios, entonces vamos a buscar en la recta numérica el número 4 y lo vamos a ubicar de esa forma. Recordemos que dentro de la recta numérica podemos tener números positivos y podemos tener números negativos como tal. ¿Listos? Entonces dentro de esos cuatro séptimos, ¿sí? Entonces se marca, ¿sí? O se ha dividido como tal la fracción que se ubicó en el segmento 4 según como lo indicaba el numerador. Entonces recordemos que en la recta numérica el número mayor de los dos números es el que se va a ubicar a la derecha como tal. Entonces si por ejemplo vamos a representar un medio y 3/4, vamos a ver la recta de 0 a 1 y en tantos intervalos como los indique el producto de los denominadores de cada fracción. En este caso serán 6 intervalos debido a que se multiplicó 2 por 3 y nos dio como resultado el número 6. Eso quiere decir que yo en la recta voy a ubicar un medio y 2 tercios. ¿Cuáles son las dos fracciones con el método que podemos utilizar o que se pueden igualar los denominadores? Pues utilizando las fracciones equivalentes y luego ubicándolas en la recta numérica. Para esto pues podemos realizar con el método de múltiplo común, mínimo común múltiplo, ¿sí? Recuerden que ya vimos ese tema y lo podemos aplicar también de esa forma. ¿Listos? Entonces vamos a recordar nuevamente algunas funciones como tal de las rectas numéricas y cómo funcionan. Recordemos que cómo funcionan las rectas numéricas. Antes de empezar a explicar cómo crear una recta numérica con fracciones, pues es importante tener en cuenta diversos conceptos, que comprendamos qué es una recta, qué es una recta numérica. Entonces recordemos que las rectas son líneas unidimensionales como tal, compuestas por muchísimos puntos. Son uno de los conceptos elementales dentro de la geometría y no son juntos al plano o al punto. Cuando decimos que en una recta está compuesta por muchos puntos, es decir, o es porque si aproximamos a ella pues una lupa
como tal se verían cierta cantidad de líneas que se observan o la componen de muchos punticos pequeños. Las rectas se caracterizan por ser infinitas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden carecer de un principio y de un final, ¿sí? Todos los puntos que forman las rectas pues van a avanzar de manera infinita hacia el mismo lugar. Muchos o muchas personas confunden las rectas con algunos segmentos o semirrectas. Sin embargo, pues no son los mismos conceptos como tal. Los segmentos como tal se caracterizan por comenzar en un punto y acabar en otro, mientras que y luego como tal pues son infinitos como las rectas. De hecho, los segmentos pues son una parte finita de las rectas. Entonces también recordemos que las semirrectas por su parte pues se caracterizan por tener un principio pero no por un final, ¿sí? En este término como tal pues suele ser relacionado con esta forma de representar las rectas numéricas cuando se estudia. ¿Listos? Entonces, como normalmente se dibujan sobre el tablero, sobre el papel, en el cuaderno se les da forma finita como tal. Sin embargo, hay que recordar que son finitas, sino infinitas. De esta manera evitaremos pues diferentes dificultades o diferentes confusiones. Dentro de las rectas numéricas, cuando nosotros hablamos de algún tipo de recta numérica, lo hacemos es para unir conceptos diferentes en una misma representación. ¿Esto qué quiere decir? Que en una recta hallaremos números separados entre sí a una misma distancia. El aspecto de una recta numérica pues es similar a una regla debido a que se usa para dibujar, para medir, la que nosotros utilizamos normalmente en el salón, que está compuesta por diversas líneas verticales que atraviesan la recta y marcan o señalan la medida de cierto número como tal. Dentro de las rectas numéricas con fracciones, entonces las fracciones numéricas se representan con números enteros, tanto positivos como negativos. Sí, lo que estábamos indicando ahorita, que podíamos encontrar números positivos y números negativos dentro de las rectas numéricas con fracciones. Sin embargo, pues también podemos incluir fracciones de este tipo. En el caso de incorporar las fracciones como tal a la recta, pues estaríamos hablando de unas rectas numéricas con fracciones. ¿Cómo se debe crear una recta numérica con fracciones? Entonces, en un principio nos surge de pronto algunas dudas de cómo trabajar las fracciones en las rectas numéricas, es decir que las fracciones sobre ellas vamos a explicarlo pues paso a paso en forma detallada para que ustedes de pronto lo comprendan un poco mejor. Al colocar una fracción en la recta numérica, pues lo primero que nosotros vamos a aprender es cómo colocar la fracción en la recta numérica, ¿sí? Con esto vamos a trabajar 5 pasos sencillos y lo vamos a llevar a cabo. Entonces, en un primer caso, vamos a conocer nuestra fracción. Si por ejemplo vamos a posicionar las fracciones en la recta numérica, debemos de pensar en una fracción. Entonces, por ejemplo, podemos decir 3/5, ¿sí? Y luego vamos a observar nuestra fracción que nos indica el número de las partes en las que se divide un entero, ¿sí? ¿Por qué esto así? Entonces, porque las fracciones forman parte de un número entero como tal. Luego, en la tercera parte, que es dibujar la recta, pues en este caso se va a dibujar de 0 a 1, que habrá 5 partes, como si estuviéramos en un círculo dividiendo 5 quesitos o un círculo, una torta, que sería el entero, y cada quesito como tal, pues las fracciones que lo conformarían. Entonces, si decimos 3/5, el número 3 sería el numerador y el número 5 el denominador. Al dividir la recta, entonces por lo tanto obtenemos que en la recta 5 partes iguales en las que dividimos como tal. Entonces nos da el denominador de la fracción que hemos partido como tal. Entonces recordemos que las fracciones se dividen en 2 partes iguales y un número
de arriba, que es el numerador, y el de abajo, que considera el denominador, mientras que el denominador nos va a indicar el número de partes en las que se divide la recta, y el numerador el número que nos va a indicar la posición exacta que ocupa dentro de ella. ¿Listos? Y por último, entonces podemos colocar en la recta numérica la posición adecuada. Si nuestra fracción es 3/5, que fue el ejemplo que escogimos, pues debemos de avanzar 3 posiciones en nuestra escala, ¿sí? Y esta posición será de 3/5, es decir, que precisamente en el lugar donde se ubique nuestra fracción, en este caso, la fracción que vamos a ubicar sería 3/5. Entonces vamos a colocar dos fracciones con diferente denominador en una recta numérica, ¿sí? Y de esta forma pues se plasma de forma exacta como tal. ¿Listos? Entonces vamos a revisar otros enlaces para continuar con el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias.